Buenos días, doctor. Somos el paralelo F2 y le vamos a hacer la presentación de los casos clínicos del primer parcial. Buenos días, doctor. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a exponer nuestro caso clínico sobre insuficiencia renal aguda renal. Los integrantes son Doménica Borja, Joel Calderón, Cristian Campoverde y Luis Campoverde, el paralelo F2. Ya. Ahora, como una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda postrenal. La insuficiencia renal aguda postrenal es una condición en la cual la función renal se ve comprometida debido a una obstrucción del tracto urinario. Y esta obstrucción del tracto urinario puede ocurrir en cualquier sitio del tracto urinario, incluyendo el tracto urinario superior, como lo es la pelvis renal o el uréter, e inferior, como lo es la vejiga, la próstata o la uretra. De acuerdo a su epidemiología, normalmente sabemos que las obstrucciones del tracto urinario son relativamente más comunes en hombres que en mujeres. Asimismo, especialmente en hombres, debido a que su edad avanzada hace mucho más probable que sufran de hiperplasia prostática benigna. Además, siempre se debe considerar la obstrucción del tracto urinario en pacientes con cáncer, pues que presentan también lesión renal aguda, puesto que es mucho más probable que en esos pacientes se produzcan las obstrucciones del tracto urinario que en individuos sanos. Asimismo, encontramos las distintas causas de la obstrucción del tracto urinario según la edad. Se dividen en tres, obviamente, que son pediátricos, adultos jóvenes y ancianos. Los pediátricos normalmente sufren de anomalías anatómicas congénitas, como las válvulas uretrales o estenosis y estrechez de la unión uretero-vesical u uretero-pélvica. En los adultos jóvenes, la causa más común de obstrucción de tracto urinario suele ser los cálculos urinarios, y en los ancianos suele ser hipertrofia o carcinoma prostático, tumores retroperitoneales o pélvicos y cálculos urinarios. En cuanto a la etiología, normalmente se ha dividido en riñón, pelvis y uréter, que son los más comunes. En este caso, los cálculos son la principal vía para la formación de obstrucciones de tracto urinario. Asimismo están los tumores, como el cáncer uroterial, ciertos tipos de linfadenopatías, fibrosis retroperitoneales, coágulos, infecciones, embarazo en el caso de las mujeres, reflujo vesículo-ureteral, estenosis ureteral postoperatoria, que suele ser una complicación común, y estenosis ureteral en el riñón trasplantado. En cuanto a los hallazgos clínicos, vamos a encontrar en estos pacientes el principal hallazgo, que es el dolor. Este dolor frecuentemente se manifiesta como dolor en la parte baja del abdomen o en el flanco en donde se encuentra la obstrucción. En casos de obstrucción aguda completa, como las causadas por los distintos cálculos ureterales, los pacientes experimentan el denominado cólico renal o ureteral, que pueden presentar síntomas de un dolor muy intenso. La percusión sobre el ángulo costo vertebral, es decir, la denominada maniobra puño y percusión, puede usarse para determinar si el dolor está presente o no. Los síntomas concurrentes de dolor en la parte baja del abdomen y la urgencia urinaria también suelen sugerir una obstrucción del tracto urinario inferior, y en algunos pacientes el dolor se puede presentar junto a la fiebre por el caso de la pielonefritis. Otro hallazgo clínico característico suele ser la disminución de la producción de orina. La oliguria y la anuria son síntomas clave de este tipo de lesiones renales agudas renales. La anuria, como sabemos, de 100 mililitros de orina por día, puede ser causada por una obstrucción ureteral bilateral completa o una obstrucción uretral completa. La obstrucción parcial del tracto urinario también puede causar insuficiencia renal aguda, incluso cuando no haya anuria. Y la poliuria puede ocurrir en pacientes con obstrucción del tracto urinario si hay daño tubular, lo que deteriora la capacidad del riñón para concentrar la orina. Asimismo, tenemos que una vejiga distendida debido a la pobre producción de orina puede detectarse mediante palpación abdominal o confirmarse con ecografía midiendo el volumen de orina residual. Otro hallazgo clínico importante en estos pacientes es la hipertensión. En este caso, tenemos que los pacientes con hipertensión pueden resultar tanto de la retención de sal y agua debido a oliguria o en el peor de los casos anuria, o en algunos casos debido a la activación del sistema renina-angiotensina. Y en pacientes con hipertensión debido a la retención de líquidos, la función renal mejora con la recuperación del volumen urinario.
Y por último tenemos las principales vías de tratamiento, que son el stent de uréter, la nefrostomía y la derivación urinaria. La nefrostomía en este caso consiste en colocar un uréter en la pelvis renal mediante las guías de ecográfica. El stent de uréter se realiza mediante cistoscopía y lo que se hace es insertar una guía y luego el stent desde el orificio ureteral hasta la pelvis renal. Suele requerir un recambio cada 3 a 4 meses por obstrucción y los stents metálicos permiten una mayor duración de la cirugía. Y por último se encuentra la derivación urinaria, que mediante un conducto ileal o una fístula ureterocutánea se consigue en los pacientes con buen pronóstico a largo plazo tras una nefrostomía en fase aguda. Eso es todo. Ahora vamos con el caso clínico. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Doménica Borja y yo les voy a hablar sobre el caso clínico. Bueno, nuestra paciente se llama Ana Julián Sellán Bermúdez, con número de cédula 0921-192183. Su fecha de nacimiento es el 10 de mayo de 1977. Tiene 48 años, sexo femenino, estado civil, unión de hechos, procedencia Lomas Argentillo, raza mestiza y religión testigo de Jehová. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el motivo de consulta de la paciente fue dolor abdominal y anuria. Y en la enfermedad actual tenemos que paciente femenina de 47 años con antecedente de una histerectomía más anexectomía realizada el 21 de abril del 2025 acude por emergencia acompañado de un familiar debido a una complicación postquirúrgica con un cuadro clínico de 3 días de evolución, acompañado de síntomas como un dolor abdominal intenso en escala de EVA 7/10 en flanco y fosa ilíaca derecha, vómitos con una frecuencia de 2 veces al día, de aspecto bilioso y anuria desde hace 8 días. En la ecografía muestra una agenesia renal izquierda y la tomografía reveló que el riñón derecho tiene atrofia y probable ligadura ureteral derecha. Se derivó al servicio de urología y se le diagnosticó insuficiencia renal aguda obstructiva. Siguiente diapositiva. Como antecedentes tenemos que los antecedentes patológicos personales de la paciente es hipertensión arterial diagnosticada hace 7 meses y toma como medicación losartán de 50 miligramos. También tiene diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 7 meses y se medica con metformina de 500 miligramos, además de una agenesia renal congénita izquierda diagnosticada hace unos 20 años. Antecedentes patológicos familiares, vamos a tener madre con hipertensión arterial y diabetes, padre y hermanos no refieren. Como antecedentes patológicos quirúrgicos tenemos una ligadura tubárica en 2009 por planificación familiar, además de la histerectomía abdominal y anexectomía realizada el 21 de abril del 2025 en el Hospital Matilde Hidalgo. Y como antecedentes ginecobstétricos vamos a tener que la menarquia de la paciente empezó a los 14 años, tiene un ciclo menstrual irregular, la fecha de última menstruación fue el 24 de septiembre del 2024, el inicio de actividad sexual no refiere, número de parejas refiere solo una, y la planificación familiar tenemos la ligadura de trompas y las gestas que ha tenido la paciente han sido 5 gestas, 5 partos, 0 cesáreas, 0 abortos. Y menopausia no refiere. Siguiente diapositiva, por favor. Como hábitos tenemos que la paciente refiere no fumar, no ingiere bebidas alcohólicas, niega consumo de drogas, tiene una vida sedentaria, no realiza ejercicios. La dieta es mixta, sin restricciones alimenticias. También refiere ingerir 1 litro de agua diario. Duermes aproximadamente 5 horas por noche. Consume regularmente té, 1 taza diaria, y la vivienda cuenta con todos los servicios básicos. Además, refiere tener 2 mascotas. Traumatismos no refiere la paciente y alergias tampoco refiere. Siguiente diapositiva. En los signos vitales tenemos la presión, una presión de 145/69 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, la temperatura de 36,8 centígrados,
la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, saturación de oxígeno 98% y tiene un reflejo pupilar presente. A continuación, el examen físico. Buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Luis Campoverde y a continuación voy a continuar hablando sobre el examen físico regional. En relevancia tenemos que la cabeza es normocéfalo, simétrica, no se observan ningún tipo de lesiones, en la cabellera está bien implantada y en lo que la cara pudimos destacar que la mucosa se encuentran bien hidratadas. En el cuello, aquí hay algo de relevancia y es que la paciente ya viene con una vía central en yugular izquierda y tiene un catéter de hemodiálisis en yugular derecho. En el tórax tiene una buena expansión y en el abdomen podemos destacar que tiene un abdomen doloroso a la palpación profunda, sin embargo a la palpación superficial no presenta ningún tipo de dolor y eh, en miembros inferiores se encuentra un edema en ambos miembros con una fobia de 2 cruces. Y en lo que es el aparato urinario tiene una sonda vesical en la cual presenta desde antes una anuria, por lo cual se le implantó esta sonda. Y después de esta sonda aún podemos presentar pero oliguria. Siguiente diapositiva. En los exámenes físicos por sistemas, en el neurológico, el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, tiene una fuerza muscular conservada de 5 de 5 en extremidades superiores como en inferiores, tiene los reflejos osteotendinosos presentes y se encuentran simétricos sin presencia de ningún signo focalizado. El cardiovascular, pulsos periféricos palpables, simétricos en ambos lados, los ruidos cardíacos son regulares y simétricos, sin ningún soplo ni sonidos normales agregados. En respiratorio, el tórax está presente, simétrico, una adecuada expansión, los movimientos respiratorios normales, los campos pulmonares bien ventilados, con murmullo versicular presente y ningún ruido agregado. Ahora, en lo que es el digestivo, como ya habíamos mencionado, tiene un abdomen blando, depresible, globoso, con dolor en la palpación profunda. Tiene una herida operatoria en hipogastrio cubierta por apósitos limpios y secos y sin presencia de una masa o piel de coloración anormal. Ya, en genitourinario tenemos la presencia de lo que es una ausencia total de la micción desde los 8 días, niega sensación de urgencia urinaria, disuria o tenesmo vesical. Refiere a expulsión de secreción vaginal, transparente, no fétida y sin prurito ni dolor genital asociado. Siguiente diapositiva. Ya, ahora sí, hablando sobre el laboratorio del día 24, aquí en los que hay que enfocarnos es que hay un aumento del fibrinógeno, que esto puede ser una causa ya sea inflamación sistémica o algún traumatismo grave, también puede ser una infección aguda. En lo que es la creatinina, podemos ver que esta se encuentra elevada, por lo que puede darnos a entender que hay un deterioro en la función renal y que esto tiene a tener relación con que van a empezar por una fase aguda de lo que es la insuficiencia renal. En lo que son los leucocitos, podemos ver que esto se encuentra aumentado con neutrofilia y monocitos, que esto puede estar relacionado a lo que ya sea una infección o una inflamación que está progresando. Siguiente diapositiva. En este caso, en el laboratorio nos vamos a enfocar en tanto que ahí siguen el aumento de los leucocitos y los neutrófilos y también a la anemia, que esta anemia es una macrocítica hipercrómica que puede estar relacionado con inflamación o está cursando algún tipo de sepsis. Entonces, aquí en lo que nos destacamos más fue en el tipo de anemia por la que iba pasando, ya que el día previo también la presentó. Siguiente diapositiva. Ahora en el laboratorio del día 26, aquí podemos ver cómo estos signos siguen en aumento, por lo que hay que mandarle a hacer radiografías. Y la anemia sigue cursando, el fibrinógeno sigue aumentando, por lo que puede ser más una causa tanto de inflamación sistémica o de un traumatismo, no tanto por una infección. Siguiente diapositiva. Bueno, un resumen sobre los exámenes de laboratorio indican una insuficiencia renal aguda posrenal, probablemente por una obstrucción del tracto urinario, y los hallazgos más relevantes, como había mencionado, la creatinina sérica elevada,
Esto puede indicar un deterioro agudo de la función renal. Los leucocitos con neutrófilos sugiere una infección o tanto una inflamación aguda. Como esto ha estado en aumento, nos vamos más por una inflamación aguda, como causa probable una pielonefritis obstructiva. Los monocitos también reflejan un estrés fisiológico o causando la inflamación que ya habíamos mencionado, por lo que tenemos que tener en cuenta la anemia moderada, que puede ser relacionada muy a lo que es la insuficiencia renal por disminución de la eritropoyetina. También podemos presenciar una hipoglucemia leve, posiblemente por un desbalance metabólico por esta misma insuficiencia renal, y también podemos presentar lo que son los fibrinógenos elevados. Siguiente diapositiva. Buenos días, mi nombre es Cristian Porda y vamos a terminar con lo que es los últimos exámenes complementarios. La radiografía de tórax que se le mandó, en esta se observa una cardiomegalia con una aparente silueta cardíaca normal. Los campos pulmonares están bien aireados, no hay evidencia de infiltración ni consolidación, ni lesiones nodulares, ni existe derrame pleural. El mediastino presenta configuración normal, no hay ensanchamientos ni desplazamientos. Las cúpulas diafragmáticas están bien definidas, con los senos costofrénicos libres, y no hay ninguna alteración ósea evidente. Y la tráquea también está centrada. Siguiente. En cambio, en el abdomen, es una radiografía del abdomen en bipedestación con el paciente y se observa una insuficiencia renal aguda postrenal y una agenesia renal izquierda. Se confirma la ausencia de la silueta renal izquierda, por lo tanto es compatible con una agenesia renal congénita. No se identifica litiasis radiopaca en el trayecto lateral derecho, aunque tampoco se puede descartar una obstrucción por litiasis radiolúcida o compresión extrínseca. Se observan las asas intestinales distendidas con niveles hidroaéreos, sugerentes de hilio reflejo secundario a la obstrucción urinaria. Siguiente. Esta paciente, el diagnóstico presuntivo que pusimos fue una insuficiencia renal aguda postrenal, como más probable, una hidronefrosis leve, falla renal aguda obstructiva, por lo mismo, y venas renales dilatadas. Siguiente. Como diagnóstico definitivo, tenemos que la insuficiencia renal aguda postrenal es secundaria a una obstrucción ureteral derecha, que es lo que ha generado la mayoría de los síntomas después de la cirugía del paciente. Siguiente. Para el tratamiento. El tratamiento estamos poniendo una laparotomía exploratoria con reimplante ureteral derecho. Esto va a ayudar a que la paciente pueda ir a hacer sus necesidades y no tenga la obstrucción. Siguiente. Para concluir el caso, tenemos que la paciente femenina de 47 años, con antecedentes de histerectomía más anexectomía izquierda realizada el 21 de abril del 25, quien durante su estancia hospitalaria desarrolló dolor abdominal, náuseas, vómitos biliosos y anuria. Se documentó leucocitosis con neutrofilia y deterioro progresivo de la función renal. En la ecografía se muestra una agenesia renal izquierda. La tomografía reveló riñón derecho atrófico y probable ligadura ureteral derecha, estableciéndose un diagnóstico de insuficiencia renal aguda obstructiva. Fue referida a nuestra unidad el 24 de abril del 2025, donde se confirmó este diagnóstico y se planificó una laparotomía exploratoria con reimplante ureteral derecho. Durante esta evolución, donde su hospitalización, presentó una evolución tórpida, desarrollando shock séptico de probable origen pulmonar, edema agudo de pulmón e insuficiencia renal aguda postquirúrgica. Se colocó catéter doble J el 11 de mayo de 2025, en su 17º día de la hospitalización. Presenta postoperatorio complicado, con deterioro hemodinámico, con signos de perfusión tisular ineficaz, probable relacionada al cuadro séptico y al compromiso renal obstructivo. Muchas gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y está conformado por Bianca Esparza, Ana Paula González, Carolina Gómez,
Mateo Lor y Grace Cordero. Nuestro tema de caso clínico por presentar es tumor renal. Los tumores renales son neoplasias heterogéneas, benignas o malignas. El carcinoma de células renales es el más común en adultos, aproximadamente un 80 a un 85%, y suele presentarse como masa renal pequeña, menor a 4 centímetros, sólida o quística compleja, que puede ser detectada por imágenes con o sin contraste. Entre otros tumores se incluyen el carcinoma de células transicionales, aproximadamente en un 8%, oncocitomas, tumores de conductos colectores, sarcomas renales, tumor de Wilms en un 5 o un 6% en pacientes pediátricos y carcinoma medular renal, que suele ser poco común, agresivo y por lo general está asociado a anemia falciforme. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a su etiología, el desarrollo del tumor renal es multifactorial, influido por factores genéticos, ambientales y enfermedades preexistentes. Dentro de los factores genéticos encontramos el síndrome de von Hippel-Lindau o carcinoma de células claras, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé y el síndrome de cáncer renal hereditario. Dentro de los factores ambientales, por otro lado, encontramos al tabaquismo, que puede inducir a mutaciones celulares por toxinas, la obesidad y el sobrepeso, llevando a una inflamación crónica o desbalance hormonal, y la hipertensión arterial, que puede conllevar a un daño vascular renal. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con la presentación de nuestro caso clínico. El nombre de nuestro paciente es Jaime Osvaldo Macancela Sucostanay, un hombre de 45 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. El paciente ingresó a hospitalización el día 22 de abril del presente año. Reside actualmente en el sector San Francisco, norte de Guayaquil, en la provincia del Guayas, y nació el 31 de mayo de 1979. Es de raza mestiza y su grupo sanguíneo lo desconoce. En cuanto a su escolaridad, es bachiller, se identifica con la religión católica, es soltero y su ocupación actual incluye empleos como trabajador doméstico, actividades comerciales y agrícolas. Siguiendo con lo que son los antecedentes patológicos familiares, pues la madre no refiere enfermedades, mientras que el padre presenta lo que es hipertensión arterial y también antecedentes de hernia cervical. El paciente tiene 2 hermanos, de las cuales uno falleció por un evento cerebrovascular. Respecto a los antecedentes personales no patológicos, el paciente consume alcohol de forma ocasional, es decir, un bebedor social. No refiere tabaquismo, además no indica uso de drogas. En cuanto a sus condiciones de vivienda, vive en una casa de cemento con 2 habitaciones y cuenta con todos los servicios básicos. No tiene mascotas, su patrón de sueño es de 5 a 6 horas y no realiza ejercicio regularmente. Se alimenta con 3 comidas diarias, con una dieta, el paciente refiere hipercalórica. En cuanto al consumo de bebidas, toma una taza de café al día y no consume té. En relación con los antecedentes patológicos personales, no ha tenido intervenciones quirúrgicas ni traumatismos previos. Presenta lo que es hipertensión arterial controlada, por lo cual recibe tratamiento de enalapril de 20 miligramos diarios y no ha tenido hospitalizaciones previas y no refiere alergias conocidas. En lo que es el motivo de consulta, por hematuria macroscópica, el paciente masculino de 45 años en decúbito, orientado en tiempo y espacio, con un tiempo de evolución de 1 mes y medio, por hematuria macroscópica de característica de coloración rojiza, intensa, sin coágulos visibles de aparición espontánea y no asociado a traumatismos recientes. Acompañado de disuria, presenta episodios de fiebre no cuantificada, de predominio vespertino y nocturno, sin acompañantes de síntomas respiratorios. Cesa parcialmente con antipiréticos, paracetamol. También presenta lo que es un dolor
de característica sordo, continuo, en lo que es flanco derecho, que se irradia a zona lumbar, de tipo cólico, con una intensidad moderada en la escala de EVA de 6 a 10, que se exacerba con lo que es movimientos bruscos y bipedestación prolongada. También presentaba lo que es retención urinaria, pero fue resuelta en otra institución de salud. Caracterizada por sensación de vaciamiento incompleto y lo que es urgencia urinaria ocasional. Acude al hospital Abel Guibe Portón por lo que es hematuria macroscópica y por un dolor agudo en flanco derecho que se irradia a zona lumbar con 8 días de evolución de característica desgarrante e intensidad en la escala de EVA 10 sobre 10, que se exacerba asimismo con movimientos bruscos y bipedestación prolongada. Con lo que es el interrogatorio por aparatos y sistemas, en lo que es general presenta astenia y adinamia, en lo que es respiratorio, cardiovascular, digestivo, neurológico y musculoesquelético no presenta datos relevantes, y en genitourinario pues refiere a hematuria macroscópica, presencia de disuria, dolor en flanco derecho que se irradia a zona lumbar, en lo que es los genitales pues de aspecto normal, pene con presencia de mucho esmegma y no refiere lo que es dispareunia ni alteraciones en lo que es la actividad sexual. Bien, continuando con la exploración física que se le hizo en el momento de la evaluación al paciente, tenemos primero que los signos vitales de él fueron una frecuencia cardíaca de 83 latidos por minuto, una presión arterial de 133 sobre 96 milímetros de mercurio, una temperatura de 37 grados Celsius, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del 98%. Al momento de evaluarlo de cabeza hacia abajo, pensando con la cabeza se encontraba normocefálica, no había ningún tipo de fractura presente. No había presencia de cuerpos de estaño, el paciente no demostraba ningún tipo de fase característica, los movimientos oculares se encontraban preservados y las pupilas estaban isocóricas y normorreactivas. Al momento de la exploración del cuello, tenemos que el cuello estaba simétrico, de un tamaño normal, no había ningún tipo de enopatías presentes, no había tampoco ningún signo de una ingurgitación yugular y también tenemos en cuenta que la tiroides se encontraba normal sin presencia de nódulos aparentes. Siguiente, por favor. Al momento de la exploración torácica podemos ver que el tórax se encontraba simétrico, sin ningún tipo de deformidad congénita o adquirida. Presentaba una expansión normal, refiriendo que no tenía ningún tipo de distrés respiratorio, no utilizaba musculatura accesoria, ausencia de lo que es masas palpables y al momento de la percusión el paciente tenía un tórax con sonoridad normal. Al momento de la auscultación se evidencia campos pulmonares ventilados, presencia muy vesicular, no presencia de ruidos agregados y en la auscultación cardíaca no se encuentra ningún tipo de soplo. Al momento de la exploración del abdomen se encontraba en ese momento blando depresible y ya no doloroso la palpación y en la auscultación se encuentran lo que eran los ruidos intestinales normales y en su percusión también presentaba una sonoridad normal. No se encontraba tampoco ni ascitis ni visceromegalias. Tomando en cuenta lo que es la exploración de las extremidades superiores e inferiores, se observan que las extremidades se encontraban simétricas, no había presencia de cianosis o palidez, tenían una movilidad normal, una fuerza normal, pulsos periféricos presentes, también se encontraban respuestas neurológicas normales, reflejos atrotendinosos presentes, no había presencia de ningún tipo de edema en las extremidades inferiores y las uñas no se encuentran alteraciones en su tamaño o en la forma. Al momento de evaluarlo neurológicamente, pues bueno, el paciente responde a todas las preguntas, estaba consciente, orientado en el tiempo, tiene un Glasgow de 15 sobre 15, el lenguaje que utilizaba era comprensible, nos comprendía también a nosotros al momento de preguntarle, no se encontraba alteraciones en los pares craneales, reflejos atrotendinosos estaban presentes y no presentaba alteraciones motoras ni sensitivas. Al momento de evaluar ya lo que es la parte genitourinaria, pues encontramos que el pene tiene una apariencia normal, no se encontraba lesiones aparentes, no había signos de eritema, no había signos inflamatorios, uretra normal, sin secreciones ni desviaciones, glande estaba limpio, sin lesiones ni úlceras y no se observaban signos de divalanitis ni lesiones prepuciales.
En el escroto también se encontraba simétrico, sin deformidades. Ambos testículos se encontraban en consistencia firme, inmóviles y simétricos. No se detectaba ningún tipo de masa palpable ni nódulos a nivel de los testículos. Y en general en el área del periné encontramos que el paciente se encontraba sin signos de eritema, sin inflamación o lesiones visibles. Tampoco habían lo que es masas palpables perineales. Y el reflejo del músculo cremaster se encontraba positivo en ambos lados sin alteraciones. Y por último, en la región inguinal no se evidenciaba que el paciente tenía presente ningún tipo de hernia inguinal y durante la menorrea de Valsalva ni al papar en la región inguinal. Bueno, ahora yo les voy a interpretar los exámenes complementarios. Ahora vamos a hablar de los exámenes que se realizaron al paciente Jaime Osvaldo Macancela el 28 de abril del 2025. Se va a tratar de un paciente que tuvo un diagnóstico anterior de hipertensión arterial controlada y diagnosticado por un carcinoma renal derecho de células claras. Debemos saber que este tipo de tumores va a ser una neoplasia maligna del riñón que en muchos casos se puede desarrollar en forma silenciosa y puede ayudarnos a los exámenes complementarios para diagnosticarlo en forma temprana. Ahora hablando de los exámenes de laboratorio, los resultados de hemostasia como el fibrinógeno y el tiempo de trombina están dentro de los rasgos normales, indicando que no hay alteraciones de coagulación. Ahora, en la química sanguínea, tanto la glucosa como la creatinina y las transaminasas hepáticas están dentro de los valores adecuados, lo que significa que su función renal y hepática están preservadas. Ahora, en el hemograma, todas las líneas celulares se encuentran dentro de los límites normales, sin signos de ni anemia ni leucocitosis. Sin embargo, se va a detectar un dato muy importante, aunque sea sutil, pero es muy importante, que va a ser la elevación del volumen medio plaquetario. Este hallazgo puede estar relacionado con una activación plaquetaria secundaria a una inflamación crónica o incluso la presencia de células tumorales, ya que los tumores pueden inducir respuestas inmunes o inflamación que alteran los parénquimas hematológicos. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la interpretación de sus exámenes de orina, debemos saber que se van a encontrar los hallazgos más importantes. Aunque en sus aspectos físicos y químicos, como su pH, el color y su densidad van a estar normales, se va a detectar la presencia de hematuria, es decir, hematíes en la orina, así como una elevación leve de microalbuminuria y el cociente microalbúmina creatinina. Estos hallazgos son significativos si consideramos que el tumor renal de células claras pueden hacer microlesiones en el parénquima renal y afectar a la integridad de la membrana de filtración glomerular, produciendo pérdida de proteína y sangre a través de nuestra orina. La hematuria puede ser uno de los principales signos de advertencia, aunque muchas veces puede pasar por desapercibida. En este paciente, estas alteraciones en su orina fueron una pista clave para continuar con sus estudios de imagen que finalmente nos ayudaron a un diagnóstico precoz. La combinación de microhematuria, proteinuria leve y activación plaquetaria nos van a orientar hacia un estado inflamatorio crónico. En este caso, se asocia directamente con la presencia de un tumor renal. Es importante recalcar que este tipo de carcinomas en sus etapas iniciales no van a producir síntomas y pueden ser detectados solo a través de hallazgos indirectos, como lo que se observa en este paciente. La interpretación clínica adecuada de estos exámenes nos pueden ayudar a sospechar de un proceso subyacente, lo que se llega a un diagnóstico temprano, fundamental para su pronóstico y manejo. En este caso vamos a destacar la importancia de la valoración integral de sus exámenes, tanto de laboratorio y orina, que aunque inicialmente las alteraciones fueron leves, fueron manifestaciones tempranas de un carcinoma renal. En este paciente, como factor de riesgo, tenía la hipertensión y ante la presencia de hematuria o microalbuminuria, debemos siempre considerar la causa más grave, como fue en este caso el carcinoma renal de células claras. Este caso nos indica la importancia del razonamiento clínico y de los estudios complementarios como herramienta esencial para la práctica médica diaria. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la interpretación de las imágenes. En la primera vamos a tener lo que es una ecografía abdominal con un transductor convexo. Se va a observar lo que en el riñón derecho se va a observar lo que es una lesión expansiva aproximadamente de 4.82 por 4.36 y 9.71 centímetros. Se va a localizar de manera
exofítica en el polo superior y se va a distorsionar parcialmente a lo que es la arquitectura renal. La masa presenta lo que es una ecogenicidad heterogénea con áreas hipoecoicas y márgenes regulares. En la siguiente imagen vamos a tener lo que es una tomografía axial computarizada de abdomen sin contraste intravenoso y se va a observar lo que es una masa sólida heterogénea en el riñón derecho. Va a haber un aumento en la parte posterior y se va a apreciar lo que es una deformidad. En el riñón izquierdo no se va a presentar ninguna alteración estructural, las glándulas suprarrenales de morfología y tamaño conservados. Y en la tercera imagen vamos a poder apreciar lo que es una pequeña hemorragia en el riñón derecho. Siguiente diapositiva, vamos a tener lo que es el corte, un corte coronal de tomografía computarizada abdominal sin contraste intravenoso. Va a estar en fase nefrográfica, se va a identificar una masa sólida de contornos regulares y cogenicidad heterogénea en la parte medial del riñón derecho. El tumor va a invadir lo que es el cáliz y en el riñón izquierdo no se va a presentar, se va a presentar de tamaño y morfología normales y las glándulas renales también se van a visualizar, suprarrenales se van a visualizar sin alguna alteración. Y por último vamos a tener lo que es la tomografía computarizada de corte axial abdominal con contraste intravenoso, con una reconstrucción en el corte oblicuo orientado en el eje longitudinal del riñón derecho. Se va a observar lo que es una masa sólida heterogénea realizada y vamos a ver que se encuentra localizada en el polo superior del riñón derecho y va a medir aproximadamente de 7.54 por 5.58 centímetros. En diapositiva vamos a hablar sobre lo que es el diagnóstico. Vamos a tener lo que es el diagnóstico presuntivo, en el cual supusimos que era lo que es litiasis renal, mientras que el diagnóstico definitivo, ya después de los exámenes, vamos a apreciar que era un carcinoma renal derecho de células claras. Siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento que vamos a seguir, que podría ser tanto la nefrectomía parcial como una nefrectomía radical. La parcial va a consistir en que solo se extirpa una parte del riñón que contiene lo que es el tumor y esta va a ser preferida en caso de que el tumor sea pequeño o cuando se busca preservar lo que es la función del riñón, mientras que en la nefrectomía radical vamos a ver que se extirpa todo el riñón con la glándula suprarrenal y lo que es el tejido adiposo circundante, y esta va a estar indicada en lo que son tumores grandes o en posiciones muy difíciles. Y en diapositiva vamos a apreciar el tratamiento que seguimos, fue una nefrectomía radical derecha por el tumor renal derecho. Gracias. Buenos días, les vamos a hablar el día de hoy acerca de la fístula vesicovaginal a propósito de un caso posterior a fractura de cadera. Siguiente. La fístula vesicovaginal es una de las patologías uroginecológicas más antiguas y socialmente impactantes que puede afectar a una mujer. Una fístula, en términos generales, es una comunicación anómala entre dos superficies epiteliales. En el caso específico de la fístula vesicovaginal, se trata de una conexión anormal entre la vejiga urinaria y la vagina. Esta abertura no natural permite que la orina fluya de forma continua desde la vejiga hacia la vagina, provocando una incontinencia urinaria persistente que escapa el control voluntario de la paciente. Es importante destacar que esta fuga de orina ocurre sin paso por la uretra, lo que distingue a este trastorno de otros tipos de incontinencia. La formación de esta fístula suele iniciarse por un proceso de daño tisular que compromete el tabique que separa la vejiga de la vagina. Este daño puede deberse a distintos factores como traumas obstétricos por partos prolongados u obstruidos, intervenciones quirúrgicas ginecológicas, como ocurre en los casos de histerectomías, radioterapia o inclusive en infecciones severas.
Cuando este tejido sufre necrosis o se debilita, se genera una solución de continuidad entre ambos órganos, permitiendo la formación del trayecto fistuloso. Más allá de su mecanismo de formación, esta condición representa un problema de salud pública, especialmente en contextos con limitado acceso a servicios de salud seguros. En muchos países en vías de desarrollo, su aparición está estrechamente vinculada a complicaciones obstétricas prevenibles, lo que evidencia desigualdades estructurales, y por otro lado, en países desarrollados, su causa más común es la iatrogénica, es decir, como consecuencia de procedimientos médicos. Siguiente. En el reporte del caso clínico, en la anamnesis, tenemos los datos de afiliación del paciente. Presentamos a una paciente femenina de nombre Roxana Viviana Roca Benavides, de nacionalidad ecuatoriana, de 38 años de edad. Ella reside en Ventanas, en Esmeraldas y Quinsalona, de la provincia de Los Ríos. Ella nació en Los Ríos, tiene de grupo sanguíneo O positivo. Su ocupación es cantante y ama de casa. Su estado civil es soltera. No refiere una religión a la cual pertenece. Tiene de escolaridad nivel bachiller. Y la fecha de ingreso a esta institución de salud fue el 5 de mayo del 2025. La historia clínica única es el número 1206-1756-79. Siguiente. En sus antecedentes tenemos los antecedentes patológicos familiares, tanto de su madre como su padre no refieren ningún antecedente patológico de relevancia y refiere a tener una hermana sin ninguna patología actual. En sus antecedentes personales no patológicos, en lo que es alcoholismo, ella refiere que sí toma alcohol, pero de forma ocasional desde hace 20 años. Ella no consume tabaco y en el ámbito de drogadicción, ella refiere que desde hace 2 a 3 años consumió marihuana. Sin ningún otro tipo de observación, en sus condiciones de vivienda, su vivienda es de material de cemento, de 2 habitaciones, posee todos los servicios básicos y no posee mascotas. En sus hábitos, ella refiere dormir 2 horas de sueño al día porque por su condición y la dificultad para conciliar el sueño y el ambiente hospitalario se le dificulta. La frecuencia de ejercicio, ella antes del traumatismo refiere haber tenido ejercicio de forma ocasional. Actualmente no lo puede realizar. Sus comidas al día, ella refiere comer 3 veces al día, una dieta hiperproteica y su esquema de vacunación es completo. Ella toma café todas las mañanas y té cada 2 días. Sí, siguiente. No, atrás. Atrás. Ya. Con respecto a los antecedentes patológicos personales, en sí la paciente no refiere, pero sí refiere antecedentes quirúrgicos, que son 2 lipoplastias y también por el contexto de la paciente, una reciente artroplastia de cadera. En los antecedentes traumáticos, una fractura de cadera completa con desplazamiento total, una Garden 4. En los medicamentos actuales de la paciente hasta ese entonces, le estaban aplicando un esquema antibiótico, que es ampicilina sulfatan, cada 8 horas y también para el dolor ketorolaco. La paciente nos menciona que es alérgica al tramal, que tiene hospitalizaciones, alrededor de 5 hospitalizaciones previas y antecedentes gineco-obstétricos, pues 3 hijos, 3 cesáreas y ningún aborto. En los motivos de consulta, la paciente menciona escape de orina por citostomía y también, aparte de eso, dehiscencia de suturas. Siguiente. En la evolución de la enfermedad tenemos que es una paciente femenina de 38 años de edad con un cuadro clínico de 4 días de evolución que se caracteriza por escape de orina por citostomía acompañado de disencias de sutura de esta. La paciente narra que aproximadamente hace un mes ella sufre un accidente de tránsito en motocicleta, de la cual sale disparada algunos metros y queda gravemente herida e inconsciente. Es trasladada a casa de salud de segundo nivel, donde se detecta una fractura completa de cadera con un desplazamiento total, una Garden 4. Por ende, se realiza una fijación externa con tutores.
para mantener así lo que es la alineación y la estabilidad. La paciente es referida al Hospital Luis Bernaza, donde el 28 de abril se realiza lo que es una artroplastía de cadera para la corrección definitiva de la fractura y se coloca una citostomía, que esta es una técnica urológica para poder así drenar la orina de la vejiga a través de la incisión en la parte baja del abdomen que estaba colocada a nivel del hipogastrio, justo por encima del hueso púbico. Posteriormente, la paciente vuelve a entrar a cirugía 2 días después, el 30 de abril, donde se realiza lo que es una fístula vesicovaginal cerca de lo que es el labio mayor derecho. Y posterior, la paciente nos narra que esa fístula es corregida. 3 días después, ella es enviada a casa con lo que es la citostomía y también un catéter, una sonda vesical, y la paciente menciona que conforme van pasando los días, ella observa dehiscencia de las suturas de la citostomía y escape de orina por lo mismo, por lo cual ella acude a la casa de salud, ingresa por el área de emergencia, donde es atendida y realizan lo que es un cambio del catéter urinario, porque mencionan que tenía un catéter urinario de un calibre menor, entonces le ponen uno mayor y se hace pase a hospitalización, donde la paciente permanece hasta el día de hoy. Actualmente la paciente se encuentra estable dentro de su patología, activa, electiva, afebril, con mejora de su cuadro clínico, colaboradora, orientada en tiempo, espacio y persona. Bueno, continuando con el caso, ahora vamos a hablar del interrogatorio por sistemas. La paciente no presenta astenia, pero sí adinamia por obviamente la fractura de cadera que tuvo y la cirugía reciente, ¿no? Presenta estreñimiento y en lo que es en el aparato genitourinario destaca lo que es la disuria, la hematuria y la presencia de secreción hemática, tanto uretral como vesical. Se confirma presencia también de fístula urinaria, no refiere dispareunia, pero sí dice que refiere una pérdida en el líbido. Su ciclo menstrual es regular y neurológicamente esta paciente presenta disminución de la sensibilidad en los dedos del segundo al quinto del pie derecho. Además, tiene disminución de fuerza en pierna derecha y en lo que es obviamente porque tuvo la artroplastia reciente de cadera. Siguiente, por favor. Ya. En la exploración física, hablando de manera general, se trata de una paciente que está orientada, consciente, con actitud pasiva electiva, su fascia está conservada y su biotipo es normolíneo. Está alerta y eutrófica. No presenta edemas, sus signos vitales están dentro de lo que es el parámetro normal, con una frecuencia cardíaca de 80, una presión arterial de 110/65, una temperatura de 36.6 grados y una frecuencia respiratoria de 14 por minuto. Bueno, en lo que es cabeza, cuello y tórax, a nivel de cabeza, cuello y tórax no se va a identificar alteraciones. El cráneo está normocéfalo, sin fracturas ni masas. El cuello es móvil y sin adenopatías. El tórax tiene una buena mecánica ventilatoria, sin ruidos agregados. Y los ruidos cardíacos rítmicos y no tiene presencia de soplos. En lo que es abdomen, en la inspección abdominal, se observa lo que es la discencia de la citostomía a nivel de la fosa ilíaca derecha, con exposición de tejido celular subcutáneo y ligera salida de líquido hemático. El abdomen está blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal y no hay visceromegalias, y los ruidos hidroaéreos van a estar presentes y conservados. Siguiente, por favor. Ya, en lo que son las extremidades superiores están íntegras, están simétricas, sin masas ni deformidades, con pulso radial presente y fuerza 5 de 5. En las extremidades inferiores se observó una abrasión en la pierna izquierda y pérdida de la sensibilidad en del segundo al quinto dedo del pie derecho. Neurológicamente, la paciente está consciente y orientada en las 3 esferas, tiene lenguaje fluido, sin alteraciones de pares craneales, ni motores y reflejos presentes.
El hallazgo más importante es aquí la alteración sensitiva distal en el pie derecho, y que obviamente concuerda con el estado en que está la paciente. Gracias. Disculpa un momento, por favor. Ahora sí. Bueno, continuando con los exámenes de laboratorio, tenemos que en la fecha del 5 de mayo del 2025, la paciente se realizó exámenes de laboratorio, los cuales reportaron, como podemos ver aquí en la primera imagen, una disminución en los monocitos y aumento en los neutrófilos, y con respecto al conteo sanguíneo, una grave y que se nota una disminución, lo cual concluimos con que la paciente presenta una anemia normocítica, normocrómica y signos claros de inflamación activa, los cuales están evidenciados por neutrofilia, trombocitosis, como podemos ver, y también el fibrinógeno, que está muy elevado, los cuales estos son compatibles con un proceso infeccioso o inflamatorio postquirúrgico. Luego se realizó otros exámenes el 8 de mayo de 2025, el cual nos demostró que persistía la anemia normocítica normocrómica y también existía la neutrofilia relativa, cuando también combinada con la trombocitosis y el fibrinógeno aún elevado, lo cual seguía indicando que había una inflamación activa que estaba sostenida. Ahora, con respecto a los laboratorios de esta paciente, tenemos que sus hallazgos postquirúrgicos son, como podemos evidenciar en la imagen, vemos que hay múltiples elementos de osteosíntesis, los cuales son 2 tornillos largos transiliacos horizontales, las placas con tornillos en la región iliopubiana derecha y también clavos y tornillos transversales inferiores, lo cual esto nos indica que esta paciente sufrió una fractura compleja en la pelvis y en el anillo pélvico, lo cual tuvo compromiso anterior y posterior, que esto tuvo que requerir una cirugía que tuvo una fijación mixta, tanto anterior como posterior. Y también, para concluir con estos exámenes complementarios también, tenemos que esta imagen nos confirma la fractura ya nombrada, que es la fractura pélvica, que es compleja e inestable, y lo cual la complejidad de este procedimiento que se llevó con la paciente y también la presencia de estos materiales que pueden llegar a llevar a complicaciones como infecciones en partes blandas, retardo en la cicatrización de la herida quirúrgica, fístulas urinarias o complicaciones con dispositivos por cistostomía, lo que nuestra paciente puede presentar. También en otros exámenes complementarios, ya con respecto al caso actual que se lleva, tenemos que la dehiscencia de la cistostomía y el estado inflamatorio laboratorial de la paciente, que ya lo nombramos, estos están relacionados con una infección del tracto urinario y también de la herida quirúrgica, lo cual indica que pudo no haberse llevado una buena asepsia de la herida o de los catéteres. También es clave hacer un seguimiento de imágenes complementarios para controlar las fracturas y si no han tenido ningún tipo de descalibración. Y también hay que tener vigilancia estrecha para que esta paciente no recaiga en infecciones por la osteosíntesis de la pelvis, y lo cual esto puede complicarse después. Gracias. Yo les hablaré, para cerrar esta exposición, sobre las conclusiones clínicas del caso antes de ingresar a lo que es el diagnóstico presuntivo y definitivo. Ya, la paciente cursa con una dehiscencia de cistostomía posterior a una intervención ortopédica mayor, específicamente a una artroplastía de cadera, por lo que es fractura pélvica compleja. Este hallazgo se acompaña de un estado inflamatorio persistente, evidenciado por neutrofilia, trombocitosis y lo que son niveles elevados de fibrinógenos. Lo que esto nos sugiere un proceso infeccioso activo, probablemente vinculado a un dispositivo urinario. Estas alteraciones clínicas y paraclínicas implican lo que es un alto riesgo de complicación debido a la presencia del material de osteosíntesis en pelvis, que podría verse comprometido en caso de una infección profunda. Por ello es fundamental lo que es un seguimiento cercano, interdisciplinario y con apoyo de imágenes para prevenir una eventual infección protésica o sepsis de origen urinario. Ahora sí, lo que es diagnóstico presuntivo, tenemos dehiscencia de herida quirúrgica complicada en sitio de citostomía, anemia normocítica normocrómica secundaria a lo que es inflamación crónica y sangrado, e infección del tracto urinario asociada al dispositivo urinario.
Como diagnóstico definitivo, dehiscencia de citotomía complicada con infección urinaria asociada a dispositivo en paciente posoperada por fractura pélvica compleja con una clasificación CIE-10 combinada de D81.3 más N39 y Z96. Siguiente, por favor. Ya, como plan terapéutico propuesto, iniciar con antibiótico-terapia empírica e iniciamos con ampicilina sublactam, 3 gramos intravenosos cada 8 horas por lo que es su cobertura sobre la flora urinaria y cutánea. También lo que es el manejo de drenaje urinario para mantener derivación doble con citotomía funcional y lo que es sonda vesical, vigilando así sus signos de infección y controlar las características del débito urinario. También lo que es el cuidado de la herida quirúrgica, realizando curaciones locales diarias con técnica séptica, evaluando también la necesidad de una nueva sutura una vez que se haya controlado la infección. Siguiente, por favor. También lo que es el soporte nutricional para enfocarnos en lo que es su cicatrización, con una dieta hiperproteica como mínimo 1.5 gramos de proteína por kilo de peso al día. También considerar lo que son suplementos como Ensure, Protein o Impact y valorar los niveles de albúmina. También la prevención de úlceras por presión, que eso lo vamos a hacer con ayuda del uso de colchón antiescaras, con cambios posturales cada 2 horas y una protección adecuada de prominencias óseas. Muchas gracias.